¿Por qué Reina Valera es la mejor traducción en español? Parte 3. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con esta serie argumentativa acerca de Reina Valera. Ya hemos hablado de varios puntos. No he logrado concretar la introducción porque en esta introducción que quiero continuar en este video quiero hablar un poco de la historia, dónde viene Reina Valera. Y digo un poco porque sería algo muy extenso querer explicar en un video de 30 minutos, que espero hacerlo en menos, la historia de Reina Valera. Básicamente hay dos líneas de Biblias. Es de manera básica, ¿no? Tú tal vez pudieras investigar otras más, pero básicamente hay dos líneas de Biblias porque hay dos líneas de iglesias. Y este es un punto clave que quiero que entiendas respecto a por qué yo defiendo tanto Reina Valera y rechazo otras Biblias. Estoy usando como base algunos escritos, en especial el libro del teólogo, de este manual de escritura de cómo estudiar la Biblia del pastor Greg Kedrowski. Y hay estas dos líneas de Biblias porque hay dos líneas de iglesias. Las dos tienen el mismo origen, pero una de ellas se corrompió mientras que Dios preservó la otra línea. ¿Por qué decimos que se corrompió? Vamos a hablar de esos puntos. Sabemos que hay una línea que se corrompió, pero también sabemos que hay una línea que se preservó. ¿Por qué? Porque Dios prometió que iba a preservar a su gente y que iba a preservar su palabra. Te animo que si no sabes de qué estoy hablando, veas los videos anteriores y como referencia leas el Salmo 12, 5 al 7. Entonces, la línea que se corrompió es en realidad una falsificación, y el pastor Greg Kedrowski lo llama como una falsificación satánica, esta línea que se corrompió. Es una falsificación que existe para estorbar el plan de Dios. O sea, esta línea falsificada, corrompida, no va a lograr detener la obra de Dios, no va a lograr eliminar la obra de Dios, pero sí estorba en los planes que Dios tiene para su iglesia. Sabemos que Dios está bajo control, pero también sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, está dando sus últimos coletazos en este plan de Dios. Entonces, una de las principales estrategias que tiene Satanás es falsificar lo que Dios hace, o hacer una réplica o aparentar. Lo vimos como lo hizo con los hechiceros que mandó el faraón para replicar lo que Moisés hacía, ¿no? Con la vara. Bueno, pudiéramos dar muchos ejemplos de cómo Satanás busca falsificar lo que Dios hace, ¿no? Trayendo un evangelio diferente, un evangelio que no salva, un evangelio que está basado en obras, un evangelio que está basado en pertenecer a una religión, como el caso de los testigos de Jehová. O sea, a falsificar todo el evangelio y la enseñanza de Dios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Satanás ha actuado de una manera donde se disfraza de ángel de luz, se puede disfrazar de maneras más correctas, de maneras más sencillas de presentar el evangelio, de maneras más entendibles, dar un mensaje más moderno, un mensaje más sencillo, por así decirlo, que no te va a decir es un evangelio satánico, que no te va a decir es un evangelio que va en contra de la escritura, pero te va a tratar de dar un evangelio más digerible. Y como digo yo, Reina Valera no es una Biblia para
para flojos espirituales, en el sentido de hey, pues no sé qué es lo que dice Reina Valera, a qué se refiere con este pasaje. Bueno, voy a investigarlo, voy a un diccionario Strong, voy a buscar qué significa, qué dice el contexto. Entonces, no es de extrañarse, repito, y no digo que los que lean otras traducciones son personas malintencionadas, son personas que no son salvos. No estoy diciendo eso, sino que lo que sí estoy diciendo es que el enemigo ha venido a traer nueva teología a estos nuevos teólogos con la intención de traer un mensaje más entendible, pero muchas veces torciendo muchos pasajes claves que ni siquiera hemos visto todavía, ¿no? Pero ¿cómo empezó entonces esta escritura en español? Bueno, Dios empezó su iglesia en el primer siglo a través del apóstol Pablo. Eso lo sabemos en cualquier libro de Hechos, en cualquier libro de historia de la iglesia. Dios inicia su iglesia en el primer siglo a través del apóstol Pablo. De hecho, muchos detractores del evangelio, incluso ateos, arguyen precisamente que Pablo fue el que patentizó o el que hizo la patente del cristianismo. O sea, lo acusan a él de que los apóstoles no creían en un Jesús divino, los apóstoles no creían que, y en eso sí están en lo correcto, ¿no? Que los apóstoles no creían que los gentiles se podían salvar, y que Pablo fue un vivaracho, pues que descubrió una manera de traer a la gente, ¿no? Entonces se le acusa de cosas que históricamente no son sostenibles, ¿no? Se acusa al apóstol Pablo. Lo que sí es real, que Dios inicia la iglesia a los gentiles en el primer siglo a través del apóstol Pablo. Es el apóstol de nosotros, los gentiles, que ya no somos gentiles, sino que ahora somos cristianos. Entonces, de esta línea de iglesias, la línea que Dios estableció a través de Pablo, viene la primer familia. Esta primer familia, lo quiero llamar así como lo llama el teólogo Greg Kedrowski. Esta familia es un grupo grande de textos de la Escritura. De hecho, es el grupo más grande de textos. Pero ¿qué hizo Satanás? Como lo que hace con todo, ¿no? Con todo lo que toca. Satanás falsificó la iglesia en el año 325 aproximadamente, cuando Constantino, a pesar de que muchos teólogos católicos se aferran a negar que Constantino funda la iglesia católica, que digo, puede ser tema para otro video, porque esto sería interminable, ¿no? De cada cosa que digo, vienen a mi mente comentarios que quisiera decir y agregar, pero fácilmente me harían desviarme del tema, ¿no?, en cuestión. Pero en el año 325, Constantino, después de una conversión, para quienes solo están escuchando el podcast, digo entre comillas conversión, que la historia deja ver, pues no, que en realidad él no se convirtió, que él apoyaba incluso creía en otras doctrinas, que ahorita se me fue el nombre de estas doctrinas que él creía que, o sea, la iglesia católica condenó y llamó herejes a estas doctrinas que negaban la deidad de Jesús. Y esas mismas doctrinas que la iglesia católica condenó, Constantino murió creyéndolas. De hecho, él esperó bautizarse casi hasta su último aliento, porque pues quería ni de aquí ni de allá. Entonces, bueno, digo, como decías, es tema para otro video. Pero cuando Constantino organiza lo que se llama la Iglesia Católica Romana, por eso no sé si lo has escuchado, ¿no? Es muy importante el nombre. Es Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Por qué romana? Pues es fundada ahí en Roma, según este Constantino. Me extendería en explicar si lo que Constantino hizo fue cristianizar el paganismo o paganizar el cristianismo, porque todo lo que sucedió en ese momento, donde el cristianismo antes de Constantino era la religión más perseguida, paradójicamente después trae una libertad religiosa, pero esa misma libertad religiosa, donde ahora el cristianismo ya no es, y lo digo entre comillas cristianismo, porque no era un cristianismo como tal, en muchos términos, pero el cristianismo ahora, el cristianismo católico, apostólico y romano, ahora se vuelve perseguidor de todas las demás cosmovisiones.
Entonces, de esta línea también viene una familia de textos de la Escritura. Entonces, de la línea de Pablo, del apóstol Pablo, de los primeros creyentes de la iglesia que Cristo funda, de este grupo del apóstol Pablo, viene una familia, un grupo grande de textos, donde también viene, donde estoy refiriendo yo ahorita, Reina Valera. Pero viene también del texto de la otra familia de la iglesia católica de Constantino, viene otra familia de textos de la Escritura. ¿Cómo se llama cada uno de estos textos? Bueno, la primer familia de los textos de la Escritura, o sea, de donde viene Reina Valera y de donde mi tesis es que de ahí viene la del apóstol Pablo, es la familia de textos que se llama texto receptus, o el texto recibido, o el texto mayoritario también se le conoce, ¿no? ¿Qué es el texto mayoritario? Si te digo mayoritario ya te debería estar diciendo algo. Es mayoritario porque es la mayoría de los textos, o sea, es de donde tenemos la evidencia de la crítica textual, donde hay más papiros, más copias de copias, y en esa primer familia del texto receptus o texto mayoritario es donde viene Reina Valera. Esta familia es un conjunto de textos en varios idiomas, griego, latín, que vienen de lugares como Asia Menor, por ejemplo. Recordemos que el latín y el griego eran los que más se hablaban. En aquel entonces el latín no tanto, pero sí el griego. Después el latín se vuelve más popular. Pero esos lugares que vienen de lugares como Asia Menor, donde sabemos que Pablo empezó muchas iglesias. Por ejemplo, Turquía, o lo que es hoy en día Turquía. Y estos textos se preservaron en las iglesias locales, donde los creyentes, en iglesias locales físicas, donde los creyentes nunca formaron parte de la iglesia católica. Estamos hablando de iglesias locales distribuidas que jamás pertenecieron a la iglesia católica. Cuando el imperio romano, no estoy hablando de Star Wars, pero pareciera, ¿no? George Lucas, no sé si se inspiró en en algo de la historia, me interesaría investigarlo. Otro tema para otro podcast, ¿no? Pero el imperio romano cristianiza el paganismo, o como decía, o paganiza el cristianismo. Esos textos que se preservaron en las iglesias locales de creyentes jamás formaron parte de la iglesia católica. Y antes de que me tachen de anticatólico, quiero dejarles saber que es importante estudiar historia de la iglesia. Por ejemplo, estos grupos de iglesias que estaban esparcidos en diferentes lugares, que jamás pertenecieron a la iglesia católica, son grupos como los montanistas, y si oíste bien, no estoy refiriéndome montañistas, sino montanistas. Voy a tratar de hacer otro video para hablar de este grupo que voy a describir ahorita, porque es muy interesante este grupo. Los montanistas, los donatistas, los valdenses, en especial los valdenses, que si hoy en día hubiera una descripción de un cristianismo protestante puro, de un cristianismo como tal, lo más acercado a lo del cristianismo de hoy y el cristianismo puro que debe existir, donde se debe leer la escritura diariamente, conocer los textos, eran los valdenses, ¿no? Estos valdenses que conocían, se memorizaban textos completos, su base era la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, este grupo de valdenses también guardaban este texto receptus, era el texto base de ellos, el texto que usaban como base. Eran entonces los montanistas, los donatistas, los valdenses, los albigenses, los bogomilios, los cátaros, los lombardos, los moravos, los anabautistas o anabaptistas. Entonces, ¿qué es lo importante de todos estos grupos? Que estos grupos y esta línea de iglesias y de textos de la Biblia
jamás formaron parte de la Iglesia Católica. Por decirlo de una manera diferente, se mantuvieron puros y guardaron esos textos, ese texto mayoritario, ese texto receptus. ¿Qué hay de la otra familia? De donde vienen la gran mayoría de las nuevas Biblias modernas. Bueno, la otra familia de los textos de la Escritura se llama la familia de Alejandrina. Y mi opinión, que respeto tu opinión, que aunque no sea la mía, son los textos más corruptos, que nos han llegado de la familia alejandrina. Y se llaman así porque Constantino, después de su conversión, y lo digo de nuevo entre comillas, pidió sus copias de la escritura de la tristemente famosa Universidad de Alejandría, que estaba en Egipto. El Constantino pide y manda llamar que se recopile, porque él quería también pues tener su propia versión, ¿no? Cuando los católicos nos dicen que ellos fueron quienes decidieron qué libros se iban a aceptar y qué libros no. Lastimosamente para parte de otro tema, otro video. Pero como un ejemplo de las fuentes de las Biblias que Constantino pidió para su nueva iglesia. O sea, él formó su propia traducción. Vamos a ver algunas de las creencias que tenían estas personas que trabajaron en esos textos de la familia alejandrina, como Orígenes. ¿Quién era Orígenes? Pues era el erudito más conocido y reconocido de la Universidad de Alejandría. Orígenes, estimado oyente, así como quiero que un testigo de Jehová se caiga para atrás cuando le explico de dónde sale la traducción de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, como dicen ellos, que salió de un teólogo muy famoso, Johannes Grieber, que era espiritista, era ex sacerdote católico, trabajaba con el ocultismo a más no poder. Y la literatura de la JW, de los Testigos de Jehová, se cansó de citar a Johannes Grieber como una eminencia y ellos lo citaban para respaldar el texto, ¿no? Cuando se dieron cuenta de quién era Johannes Grieber, lo empezaron a quitar de sus publicaciones. Pues ahora déjame decirte que antes de culpar a un testigo de Jehová, que lo deberías hacer no a ellos, vaya, ¿no? Pero a los editores de su literatura y de sus traducciones. Déjame decirte que muchas de las traducciones de hoy en día no fueron hechas obviamente por Johannes Grieber, pero sí por este erudito llamado Orígenes, que era el editor principal de las copias de la Biblia que Constantino pidió. Ahora, no quiero aquí caer en una falacia de autoridad o falacia, ¿cómo se dice? No falacia de autoridad, y otro tipo de falacia que cuando uno dice, bueno, lo que él dijo no vale porque él es una mala persona. No, pero quiero dejarte ver la influencia que tenía Orígenes y tú tomes tu propia decisión respecto a estas traducciones. Orígenes cambió los textos de la Biblia que tenía en su posesión Orígenes cambió Orígenes cambió los textos de la Biblia que él tenía en su posesión y los cambió según sus propias creencias. Es difícil, ¿verdad? Que no nos dejemos influenciar por lo que ya creemos. Por eso una traducción no debe ser una interpretación. Y es lo que yo veo en las Biblias de hoy. Más que una traducción son interpretaciones. Y tú me dirás, ¿y a poco Reina Valera no? Ya vamos para allá. Bueno, Constantino cambió los textos basado en sus creencias y te voy a decir cuáles eran algunas de sus creencias de Orígenes. Primeramente, bueno, él creía en las filosofías romanas y griegas y dices, bueno, creerlas, ¿qué tiene de malo? De hecho, la mayor influencia que tenemos en nuestros días viene de esa cultura. Los días de la semana están basados en los dioses griegos o en las creencias griegas. Lunes de luna, martes de Marte, etcétera, ¿no?
El problema no era que Orígenes conociera las filosofías griegas y romanas. Digo, hay que conocer de la cultura que uno quiere evangelizar. Eso está bien. El problema no era ese. El problema era que Orígenes no solo las conocía, no solo las creía, sino que además las practicaba. Sí, testigo de Jehová, que también usas traducciones de Alejandría, de la familia de Alejandría, para respaldar sus posturas. Entonces ellos que son tan dados en satanizar los cumpleaños, en satanizar tanta cosa que pueden porque la literatura se los dice, pues bueno, tendrían que saber que Orígenes, traductor de varias, que se usa de sus textos para traducir la gran mayoría de las Biblias modernas y la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, Orígenes practicaba las filosofías y creencias romanas. Punto 2. Él creía en la regeneración bautismal. O sea, él creía que uno podía conseguir la salvación eterna a través de la aspersión. Sí, de cuando le tiras agua en la cara a la gente, ¿no? Como bautiza la Iglesia Católica. ¿Ya vas entendiendo por dónde viene esto? Bueno, que de hecho Hechos 8:37 es uno de los versículos que quitaron, porque a la Iglesia Católica pues no le conviene que la gente entienda que hay que creer en Jesús para poder bautizarse. Pero bueno, ya iré más a fondo en ese versículo, pero desde ahorita ya si en tu Biblia no tiene ese pasaje, ya podrás saber de cuál de las dos familias viene. Entonces, 3. Orígenes creía que el Antiguo Testamento no era literal, sino que eran netamente mitos judíos. Y aquí quisiera hacer un lado a William Lane Craig, que tiene una posición que de entrada pareciera ser similar a esta posición, pero no lo es. Te invito a que revises el material de William Lane Craig. Era algo diferente a lo que Orígenes creía, pero para Orígenes el Antiguo Testamento pues no, eran solo mitos. 4. Orígenes creía que Adán, Eva y toda la creación en el libro de Génesis era solamente una fábula. No necesito explicar más aquí a un cristiano evangélico de que pues esta postura es totalmente errónea. 5. Orígenes creía que Satanás y Dios se iban a reconciliar. Los mormones pues creen que Jesús y Satanás eran hermanos. Orígenes creía que Satanás y Dios se iban a reconciliar. No sé quién le copió a quién. Lo más probable es que los mormones le copiaron a Orígenes. 6. Creía que Cristo Jesús no era Dios en la carne. Y por eso a estas versiones le hacen falta muchos pasajes que hacen referencia a la deidad de Dios, de Jesús. Repito, no han quitado todos, como platicaba con un amigo de la iglesia. No es que esas nuevas versiones han quitado todos. Sí tiene algunos pasajes que puedes hablar de la deidad de Dios, de Jesús, pero cuando de verdad quieres hacer apologética y hablar con un testigo de Jehová bien instruido, te vas a topar con pared al usar estas traducciones. ¿Por qué? Porque precisamente Orígenes no creía que Cristo era Dios en la carne. Por eso remueve pasajes como cuando le llama, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Un pasaje clave que demuestra que Jesús es Dios. Pues en estos pasajes en estas versiones dice algo diferente. Pasajes clave donde Jesús recibe adoración, que solo Dios recibe adoración. Están cambiados, adulterados. Bueno, infinidad de pasajes que ahorita no voy a hablar porque lo quiero dejar para la siguiente sección, ya meterme netamente a la traducción. 7. Creía en la evolución, o sea, creía que Dios usó el proceso de evolución para crear al hombre, lo cual pues para mí esta posición no es defendible, aunque hay cristianos también, y iba casi a decir entre comillas, pero no entre comillas, me equivoqué con la expresión, porque sí conozco cristianos que creen que Dios usó la evolución para crearnos, que digo, es para otro tema. Yo personalmente no creo que Dios usó la evolución, al menos no la evolución darwiniana, ¿no? Que venimos de los changos, etcétera. Bueno, Orígenes sí creía eso. 8. Orígenes creía en el purgatorio, es una creencia que ya creían, valga la redundancia,
que ya creían los paganos, y pues él, Orígenes, la adopta al cristianismo. O sea, había una segunda oportunidad, había una segunda chance, había un lugar donde terminabas de pagar lo que Cristo no pudo pagar por tus pecados. Te invito a que veas mi playlist que tengo en YouTube, que se llama Las Doctrinas del Infierno. Ahí hablo específicamente del Hades, del Tártaro, y desarrollo, ¿no?, este tema. 9. Y este punto 9 no lo he investigado a profundidad, pero se dice que Orígenes se castró, que, o sea, literalmente se mutiló para vencer los deseos de la carne. No necesito explicar que no es bíblico, pero Orígenes consiguió los escritos del Nuevo Testamento en Antioquía, en Siria, o sea, la fuente de los textos, y se los llevó a Alejandría, Egipto. O sea, Orígenes consigue estos textos del Nuevo Testamento en Antioquía, en Siria, donde había textos todavía que pudiéramos decir originales, o al menos copias originales, pero él los toma y se los lleva a Alejandría, a Egipto, para cambiarlos según sus propias creencias. Al fin y al cabo, él hizo entre 30,000 y 50,000 cambios en los textos en Antioquía. Entre 30,000 y 50,000. De lo que yo ahorita he estudiado de manera personal, que yo me he dado cuenta, han sido 50 versículos. Pero se dice que Orígenes hizo entre 30,000 y 50,000 cambios en esos textos. En 325 después de Cristo, Constantino le pide a Orígenes 50 copias de la Biblia de Orígenes para hacer la Biblia oficial de su nueva iglesia del estado de Roma. Entonces ya te hace un poco de sentido por qué el católico cree lo que cree, por qué el católico cree que hay salvación por obras, por qué el católico cree que María también puede interceder, por qué el católico cree en el purgatorio, por qué creen que el sacerdote no debe tener esposa, ¿no?, o mujer. Bueno, ya va haciendo un poco de sentido. Bueno, Constantino le da esa Biblia, ese manual para que funde su nueva iglesia. Entonces, a grandes rasgos, hay dos líneas de Biblias. Primero tenemos la buena línea del texto recibido, que es la de Dios, que viene a través de las iglesias locales que nunca formaron parte de la iglesia católica. La otra es la línea corrupta, que podemos decir la línea de Satanás, que viene a través de la iglesia católica y que ha sido cambiada, que ha sido corrompida. Son textos corruptos para hacer juego con las creencias no cristianas de Orígenes, para hacer juego con toda la corrupción de doctrina que ha venido a infiltrarse al mundo evangélico. Las Biblias que vienen de esa línea corrupta de Alejandría, de Egipto, a través de Roma y la Iglesia Católica, entre varias otras traducciones que han venido apareciendo, te quiero decir que hay al menos cuatro que he podido identificar y que concuerdo con el teólogo Greg Kedrowski, que menciona en su libro. El primero es la Biblia de Jerusalén, que apareció en 1967, la Biblia al Día de 1972, la Biblia Dios habla hoy, 1979, y la Nueva Versión Internacional, 1991. Yo a veces me confundo en nombre con la Biblia Dios habla hoy, con la Biblia de las Américas. Y aquí quiero hacer una salvedad. No he investigado bien de las Américas, no puedo decir, y creo que si lo dije en algún video, si lo dije alguna vez, me retracto, porque no he investigado bien en la Biblia de las Américas. Incluso mencioné que la Biblia de la Reforma usaron, creo, Biblia de las Américas, y no debieron, pero porque en mi mente yo tenía la Biblia al Día y la Dios habla hoy. No me pregunten por qué, pero yo la tenía. Entonces hago esa corrección, que yo hasta ahorita no considero a la Biblia de las Américas una Biblia corrupta. No he ido todavía a los textos de esa traducción, pero sí te puedo decir de estas cuatro Biblias: la Biblia de Jerusalén, la Biblia al Día, la Biblia Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, y pues todas las traducciones católicas como la latinoamericana,
no se diga la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo saber si tu Biblia viene de esa línea? Bueno, fíjate en la primera página. Lástima que dejé atrás mi Biblia en la cajuela, pero fíjate en la primera página. El siguiente video sí voy a tener la Biblia lista, que tiene el título de la Biblia. Si no puedes enterarte ahí de dónde viene, porque algunos no lo manejan, yo te voy a ayudar a buscar varios textos que te van a dar una pauta de dónde viene esa traducción. Entonces, esos textos te van a ayudar a poder, aunque en la Biblia al inicio no venga de dónde viene, te van a ayudar a entender por los textos, ahora sí por los versículos, realmente de dónde viene esta línea. Entonces, gracias por tu paciencia, Cristiano Imprudente, y de antemano gracias por compartir y por suscribirte al canal, a los diferentes canales, al podcast y también al canal de YouTube Cristiano Imprudente. Dios te bendiga y gracias por compartir.